Bien, la charla de hoy, viernes 11 de marzo del 2016, es sobre las relaciones humanas. En el título puse algo así como las relaciones humanas, dificultades y soluciones, que es lo que más nos interesa. Cuando se habla de los problemas humanos, pues de un modo completo es hablar de sus síntomas, cómo se producen, los mecanismos, las causas y también las soluciones. Aquí, pues en este tema de las relaciones humanas, pues vamos a hablar de cuáles son esas dificultades, qué es lo que más nos puede interesar, esas grandes dificultades que tenemos unos más que otros para relacionarnos unos con otros y qué podemos hacer para superar, para prevenir, para aliviar, para superar esos problemas, esas dificultades. Sabéis que por muy solitarios que seamos, por muy introvertidos, por poco, digamos, partidarios de relacionarnos con los demás, poco, digamos, por poco tratables, etcétera, todos nos relacionamos, todos más o menos, unos con otros. Con más personas, con menos personas, pero vivir totalmente aislados, no. Es decir, que hay casos donde durante años alguien ha vivido aislado, no es solo una cuestión de ficción, pero ha sido un tiempo en su vida. Y eso produce, pues, repercute en la psicología del ser humano. Esos son casos extremos. Pero aunque una persona sea, como he dicho antes, pues en mayor o menor medida se relaciona con los demás. Y en las relaciones puede haber cosas malas, que es lo que más se nombra, lo que más se nota, lo que más se percibe, dificultades, problemas, sufrimientos, nos hacemos la vida imposible, nos fastidiamos, nos hacemos daño unos a otros, y ojo, porque en general, no sé si estáis de acuerdo, suele ser con las personas más cercanas que con las personas lejanas. Parece mentira, pero cuanto más cercana es una persona, más posibilidades de hacerse daño, de hacernos daño tenemos. Y también, pues, buscamos, si buscamos la solución de esto y de otros problemas, solemos buscarlo en las relaciones con los demás. Podemos buscar y encontrar soluciones a problemas, pues a solas, de un modo aislado. Pero en general buscamos la solución a muchas cosas pues en el contacto con las demás personas. Una cosa es relacionarnos y otra es comunicarnos. Luego en la vida cotidiana estas palabras y otras las utilizamos indistintamente. Pero estaréis de acuerdo que incluso voy a añadir una tercera. Nos expresamos. Podemos expresarnos a solas. Podemos expresarnos estando con otras personas. Si hablo de expresarnos es la actitud de sacar, de exteriorizar, de expresar algo que llevamos dentro, agradable, desagradable, como sea, sin intención de que llegue a nadie. A lo mejor tenemos personas y les llega de alguna forma, pero no estamos pensando, estamos más o menos conscientes, deseando de sacar algo que está ahí presionando en nuestro interior. Eso sería el sentido más profundo de expresión. Y puede ser con la palabra también. No es de estar así el hablar a solas. Puede ser a través de cualquier actividad manual, a través de la escritura, a través de muchas maneras, a través de gestos. Cuando estamos solos no estamos así quietos como estatuas. Podemos estar expresando. Lo que pasa es que lo hacemos inconscientemente, de un modo automático, como casi todo, con poca atención, con poca conciencia. Y un paso siguiente a la expresión es la relación humana, la relación de unos con otros con un fin determinado. Podrá ser un fin egoísta, más o menos, o un fin incluso altruista, pero hay un fin determinado. Preguntar a alguien algo para recibir una respuesta, pedir para obtener un resultado, o hablar a alguien para obtener el placer de escuchar una voz, etc. Hay un fin determinado. Aquí está una cantidad de cosas que no tienen por qué ser negativas, pueden ser necesarias para nuestra vida, para nuestro vivir.
la relación humana. La comunicación es otra cosa, que es una palabra que utilizamos para muchos significados. Los medios de comunicación, a veces tendría que llamarse de incomunicación, pero bueno, mezcla de comunicación e incomunicación. La palabra comunicar no es solo decir una cosa y ya está. La palabra comunicar ya tiene un sentido, o puede adquirir un sentido, el que estoy ahora pensando, más hondo, más profundo. Puede ser una comunicación a dos, o puede ser una comunicación de una persona con un grupo de personas, o mutuamente un grupo de personas que están reunidas, donde si estos no se trata de aprovecharse una de otra, sino donde ambas, o si es un grupo más o menos, los que están formando ese grupo buscan pues exteriorizar algo profundo y transmitirlo al otro, a los otros, y a su vez estar suficientemente receptivos para recibir la comunicación de los otros. Tiene que ser mutuo, no unidireccional, que tendría un sentido más parcial o quizá egocéntrico, sino donde hay un enriquecimiento abnegado, desinteresado. Pero enriquecimiento, salimos crecidos, beneficiados, cuando nos comunicamos con una cierta calidad y profundidad. Es una relación, pero más honda, para lo cual algún grado de atención tiene que haber. La conciencia tiene que estar ahí presente, a veces sin buscar nada, pero con la impresión interna, el deseo, el propósito interno de establecer esa comunicación. A partir de aquí saldrían muchas cosas que quizá pues no cabrían en una conferencia, que es un tiempo limitado, ¿no? Suelo hablar aproximadamente una hora, luego en un coloquio las preguntas que queráis sobre lo que queréis hacer. Pero fijaos que el tema este que he puesto hoy es tan amplio que no terminaríamos, porque hay tantas cosas que se podían decir. En esa comunicación no solo interviene la mente con la imaginación y los sentimientos o emociones de nuestro cuerpo emocional, también interviene el cuerpo físico, con los gestos. Sabéis que se habla mucho de que no solo nos comunicamos con la palabra, sino también con los gestos. La mirada, la expresión de la cara, las manos y quizá con el cuerpo. Expresión de este tipo. Son expresiones secundarias, pero que a veces subrayan, contradicen, complementan la expresión hablada. Entonces, la mayoría de las veces la expresión de una calidad a otra la hacemos con la mente, con las emociones y con el cuerpo físico. Con la mente, fijaos, con lo que estamos imaginando, el mensaje que nos viene de una persona que nos habla, o también de cuando leemos algo que ha escrito otra persona, estamos recibiéndolo no directamente. Es dificilísimo, casi imposible recibirlo tal cual es. Nuestra mente, con nuestra imaginación, con esa configuración que hemos adquirido en nuestra mente, con las ideas que hemos ido comprendiendo y viviendo y asumiendo, determinan la manera de asimilar el mensaje que en principio parecería objetivo, pero que al llegar a nosotros se traduce, se deforma, se cambia, como ver a través de un cristal que está con una deformación que deforma a su vez lo que está al otro lado. Y lo recibimos, sí, pero cambiado. Entonces, un cristal puede deformar un poquito, o más, o a veces con una forma grotesca, exagerada, lo que estamos percibiendo al otro lado. Un cristal, un espejo, si es de nosotros mismos. Pues nosotros con nuestra mente, que no es la mente del otro, estamos interpretando, pues, a nuestra manera, subjetivamente, el mensaje que alguien nos está dando. Y si leemos, que es otra forma de comunicarnos también. Pero también están interviniendo las emociones, el mundo emocional. Si decimos emocionales para generalizar emociones, sentimientos, deseos y estados de ánimo, que giran alrededor de lo mismo, pero que son diferentes. Y todos sabemos que lo que pensamos, pues depende del estado de ánimo, o de lo que sentimos, y viceversa. Lo que sentimos, pues está influyendo en lo que pensamos. Se está influyendo todo lo que somos, aunque lo
analizamos y nombramos por separado, se influyen mutuamente. Por lo tanto, cuando alguien nos comunica algo, aunque nosotros estemos convencidos que le estamos captando, comprendiendo, estamos percibiendo una deformación de su mensaje. Y incluso aunque la persona intente explicarlo, a lo mejor nos aclara más, pero aún así esa aclaración sigue siendo parte de su mensaje y a lo mejor nos ayuda a comprender más, pero está deformando. De momento llegamos ahí, quizá en el futuro, porque sería hablar de una manera teórica, ya podríamos hablar de otra manera de comunicarnos, que será dentro de un tiempo, aún falta un tanto, el medio de comunicación en la humanidad, que es la telepatía, pero eso no lo vamos a tocar. La telepatía la estamos utilizando todos, sin saberlo, sobre todo la emocional. Tenemos impresiones, impactos de energía de las personas, de los grupos y de los ambientes que nos llegan, impactan nuestro cuerpo emocional y nosotros, sin saber que eso ocurre, de esa manera recibimos una impresión, se nos ocurren ideas, nos sentimos cambiados de alguna manera. Sin saberlo, como todo es energía, tendremos que aceptar que todo es energía, esta energía que tenemos aquí dentro, de distintos tipos, está no solo aquí moviéndose, sino también irradiándose hacia afuera, aunque no sea voluntariamente. De tal manera que estamos recibiendo impactos. Solo las personas avanzadas, con un avance espiritual, ya cuando la atención se desarrolla a grandes cotas, esto que siempre se ha dicho, pero que parece que desde el siglo pasado se está nombrando lo importante que es vivir atentos al presente, dejando la mente descansar para cuando haga falta, eso es lo que desarrolla esas facultades internas. Lo que pasa es que no es de la noche a la mañana y se necesita una mente totalmente controlada y una receptividad para poder recibir cada vez con más nitidez los mensajes esos sutiles que nos se pueden estar viniendo, intencionados o no. Pero eso sería otro tema que nos trasciende lo que hoy pretendo hablar en esta charla. Entonces, una de las cosas más importantes es la siguiente, de todo lo que podemos decir. La mente, nuestra mente, que es una de las cosas más conocidas, más famosas, no por eso comprendida y utilizada, es lo que nos caracteriza como seres humanos. Y cuando decimos que imaginamos, nos estamos imaginando algo, son configuraciones mentales, formales, geométricas, imágenes que se configuran en nuestra mente. Y todos tenemos desde pequeñitos, porque la mente empieza a desarrollarse desde pequeños, pero tenemos mente desde el principio de la vida. Los animales no tienen mente, solo tienen un germen de mente que va progresivamente desarrollándose, pero dentro de unos límites, Pero esos límites en nosotros no existen, nosotros los traspasamos. Y aunque en principio parezca muy elemental, como en los animales, se va desarrollando. Fijaos que la memoria, que también la tienen los animales, es una parte de la mente, un componente de la mente, que es mantener en el tiempo unas imágenes. Por ejemplo, si hablamos de memoria mental, porque hay varias clases de memoria emocional, intuitiva, etc. Hay distintas clases de memoria. Entonces, nosotros tenemos una mente con la cual estamos continuamente creando imágenes de las personas que conocemos, de las personas que no conocemos, de los hechos, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que nos dicen. Una imagen de nosotros mismos también, que es a lo que voy. Y esa imagen nunca es la realidad. Se podrá acercar mucho, bastante, y casi parecer que sea objetiva, pero es una imagen subjetiva, porque la adquirimos con nuestra mente, no con la mente de los demás, con la nuestra. De tal manera que los mensajes, los estímulos que nos llegan a nosotros, y si nos llegan a través de los sentidos, a través del sistema nervioso, con sus vibraciones,
pasa a ese sistema de energía más sutil que es la mente. No es lo mismo el cerebro, que es parte del sistema nervioso, que la mente. Es decir, que lo que entra por la vista, por el oído, etc., lo capta el sistema nervioso. Pero el sistema nervioso solo es un puente, solo es un instrumento que recibe unas vibraciones. Pero ¿quién las interpreta? Y da el informe a la conciencia, la mente. De tal manera que el receptor es el sistema nervioso con los sentidos. Por ejemplo, vista y oído. Luego eso lo transmite a la mente. En la mente se configura como imágenes y de la mente pasa a la conciencia. Mucha gente confunde unas cosas con las otras y lo pone todo, pero son como distintos niveles vibratorios de energía. Y la conciencia es la que nos permite pues darnos cuenta, lo que nos permite más o menos darnos cuenta de lo que sea. De tal manera que si tomamos conciencia de un mensaje, ese mensaje, aunque sea deformado, ha hecho este recorrido. Y esto ocurre con las personas, por eso tenemos imágenes o conceptos tan diferentes de todo tipo. Y así está cambiando. Todas las teologías de todas las religiones se han configurado con la mente. De tal manera que ninguna teología de ninguna religión nos puede dar una percepción de Dios, aunque todas nos han hablado de Dios. Las ideologías, las filosofías, todo lo que nosotros le transmitimos a los demás como conocimientos, y gracias, no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que no se corresponde con la realidad. Si queremos llegar a la realidad, tendríamos que ir más allá de la mente. Pero debido a esta mente nos configuramos ideas de las cosas. Y a veces de un día para otro, o de un momento para otro, vemos que no era cierta, que la idea que tenemos de una persona ha cambiado. No es lo que creíamos. O la idea de un acontecimiento, de otro, sea de personas cercanas o de personas que vemos en la televisión o de lo que sea. Las ideas pueden cambiar de un momento para otro. Y una de esas ideas es la idea que nosotros adquirimos desde pequeñitos de nosotros mismos. Lo que Antonio Blay llama el yo-idea, yo-idea, que es la idea de yo. En el momento que el niño tiene mente, empieza a funcionar la mente, debido a lo que le van diciendo los padres, eres esto, eres lo otro, positivo o negativo, como no tiene capacidad de juicio, va adquiriendo una idea de sí mismo. Y en función de esa idea se relaciona con los demás. Y así, esa idea que vamos cambiando a lo largo de nuestra vida, va configurando, pues va cambiando, como digo, va configurando nuestra relación con los demás. Si nosotros estamos identificados con ese yo-idea y nos gusta, queremos ser de esa manera, si los demás actúan y nos transmiten algo que es acorde, estamos contentos y nos gusta estar con esas personas, deseamos estar con ellas. Pero si las personas van en contra de nuestro yo-idea o de nuestro yo-ideal, que según Antonio Blay lo llama así, yo-ideal, que no es el yo-idea de ahora, sino el yo-idea del futuro, porque no todos estamos satisfechos con el yo-idea, puede ser un yo-idea malo. Y entonces nosotros desde pequeños nos imaginamos en el futuro, cuando sea, pues vivir un yo-idea positivo, bueno. O si ahora es bueno, nos imaginamos en el futuro un yo-idea más bueno todavía. Es decir, algo que nos llene, que nos dé más plenitud. Entonces nosotros vamos configurando. Si las personas están en contra de nuestro yo-idea o yo-ideal, no nos gustan. Cuanto más lejos, mejor. Incluso las rechazamos o hacemos lo que sea, pero nos caen mal o antipáticas. A lo mejor es así, lo son. O a lo mejor están haciéndonos un bien, pero no lo reconocemos, porque reconocemos que nos gusta que nos alaben y que nos digan esas cosas que nos van a facilitar un placer en nuestro yo, nuestro ego, nuestra personalidad. Fijaos que la cantidad de... Esto que acabo de decir, que es todavía poquito, la cantidad de explicación que nos da de lo que nos sucede en nuestras relaciones con las personas. Hay otros motivos por los cuales nos sentimos más cerca o más lejos de las personas. Es algo que incluso
es más sutil, es la vibración energética, la sintonía de determinados tipos de energía que, sin saberlo, tenemos cada persona, sin ser mejores o peores, simplemente diferentes, que hace que sintonicemos más con unas y menos con otras, igual que con los ambientes, no solo porque se hable de determinados temas, ¿verdad? Si ahora habláramos de otros temas, no hubierais venido. Entonces, estáis interesados en un tema, en este tema, pues estáis aquí. Estamos todos compartiendo algo. Pero en otros ambientes, a lo mejor aguantamos o por compromiso, etcétera, pero no estamos del mismo modo. Y eso, en un grado o en otro, nos pasa a todos. Es decir, que el yo-idea está configurando, yo-idea o yo-ideal, el tipo de relación que tenemos unos con otros, los seres humanos. Y ese yo-idea pues nos hace pues adquirir eso que llamamos prejuicios, ¿verdad? Que lo nombramos muchas veces, prejuicios de las personas, que es un juicio sin datos suficientes, un juicio aventurado, un juicio improvisado, un juicio sin fundamento de raíz sólida, de datos suficientemente sólidos que nos confirmen la objetividad de unos hechos o de algo. Es decir, los prejuicios los tenemos. Fijaos, muchas veces de una persona que no conocemos, por una sola idea que alguien nos ha transmitido, nos imaginamos, o incluso aunque la conozcamos, por un gesto que hace, por algo que dice, ya nos hace representarnos toda la vida de una persona. Y por poco que sepamos, ignorantes que seamos, sabemos que con un detalle, con unos momentos, no podemos saber ni conocer a una persona, si con un montón de años no la llegamos a conocer, ni a nosotros mismos. No es difícil verlo. ¿Cómo podemos, con un detalle? Adquirimos muchas, digamos, informaciones con prejuicios. Y eso no es objetivo, es subjetivo. Estamos todos en ello. Y cuando más lo vivimos y nos damos cuenta, más podemos explicar esto que estoy diciendo. Porque con más convencimiento de dónde estamos realmente fallando. Fijaos lo que ocurre. Positivamente, bueno, vamos a empezar por lo negativo. Cuando nos relacionamos unas personas con otras, con frecuencia tenemos miedo, no que nos vayan a matar, ni a pegar, ni a agredir físicamente. Tenemos miedo de que con frecuencia lo que nos digan nos vaya a herir en nuestra sensibilidad. Cuanto más sensibles seamos, más sufrimos los efectos de la información, de su mensaje, de lo que nos dicen. Nuestra sensibilidad, cuanto más aguda es, a no ser que nos vayamos desapegando, es otra cuestión, lo cual no quiere decir que seamos insensibles, sino que sabemos y podemos defendernos mejor, pues más reactivos somos ante los estímulos de todo tipo que nos llegan. Entonces, como sufrimos ante determinadas informaciones o detalles o cosas, tenemos miedo. Y el miedo, sabéis, que es algo que se adelanta a lo que va a ocurrir. Siempre el miedo es al futuro que puede ser dentro de unos segundos o dentro de mucho tiempo. Pero miedo a volver a sufrir, a volver a pasarlo mal. O, si no lo hemos hecho antes, a lo que nos imaginamos que nos va a hacer sufrir algo, alguien. De tal manera que es frecuente el miedo, y cuando hablo de los miedos, pues hay muchas clases de miedo, ¿verdad? Y algunos de estos miedos son universales. Pues uno de los más universales es el miedo a las personas. Y cuando lo nombro digo que no es por la agresión física, por lo que el daño que nos pueden hacer, es el daño psicológico. Y hay otro tipo de miedo a las personas que es que aunque no nos puedan hacer ninguna clase de daño, tenemos miedo a lo que les pueda ocurrir a ellas, que sigue siendo miedo a que sufran. Y si lo analizamos con cierta profundidad, el miedo a que sufran es como un intermediario del miedo a sufrir nosotros, porque si sufren, nos va a hacer sufrir a nosotros. No quiero decir que seamos literalmente egoístas, pero generalmente,
repito, no siempre, el sufrimiento por los demás más bien es un sufrimiento por nosotros, en general. Siempre, bueno, esto lo puedo decir en distintas circunstancias, pero en los cursillos sobre la muerte que imparto, siempre que explico que cuando sufres por la muerte de un ser querido, generalmente es por ti, no por ese ser, que no sabes ni dónde está, ni si va a estar de una forma o de otra. Sufres por ti, que no vas a poder sentir lo que sentías cuando esa persona estaba presente. De momento todo el mundo parece que lo entiende, porque nadie se revela. Esto no quiere decir que no haya gente que no esté de acuerdo. Es decir, que volvemos a sufrir por los demás, y no estoy negando que tengamos ese aspecto humano que haga que nuestra sensibilidad sea receptiva al sufrimiento. Porque gracias a ser cada vez más sensibles, podemos dedicarnos a paliar el sufrimiento de los demás. Si no, dejaríamos que las cosas fueran como mucha gente hace, y irían mucho, mucho peor de lo que van ahora. Aunque digamos que injusto y que mal van las cosas. Pero hay mucha solidaridad y muchos deseos de ayudar a otras personas en el mundo, más de lo que creemos. Aunque también hay todo lo contrario. Lo que pasa es que depende del punto hacia el cual diriges tu mirada, hacia lo que está mal o hacia lo que está bien. Buscas eso. El caso es que esa idea que tenemos nosotros de los demás nos hace sentir miedo. Fijaos que en toda clase de miedo lo provoca la mente. El miedo es una emoción, un sentimiento, pero es una reacción de lo que estamos imaginando como peligro, un peligro a nosotros. Y si es alguien de los nuestros, es como parte nuestra, por lo tanto sigue siendo a nosotros. Así que el miedo, en grados diferentes, impregna las relaciones humanas continuamente. Y si sabemos lo que es la represión, que vamos desde pequeñitos, porque no intencionadamente para hacer esto, sino por ignorancia, desde pequeños, los padres, los mayores, la sociedad nos obligan a reprimir cosas que pueden ser vergonzosas o maravillosas, pero a guardar hacia dentro. Entonces, como no nos han enseñado psicología, que tendría que ser la asignatura desde antes de nacer, primordial en todo ser humano, que nos explique que no es bueno reprimir, que es bueno evitar hacer ciertas cosas, pero evitarlas tratando de comprendiéndolas, porque cuando no comprendemos y nos cerramos y metemos hacia adentro, eso es reprimir. Reprimir es algo que se hace con la mente a la fuerza. Estamos llenos, no más que otros, por supuesto, de represiones desde pequeños, de muchas cosas, incluso cosas bellas que de alguna manera nos han impedido, y luego nosotros, aunque no haya nadie a nuestro lado que nos lo impida, nos hemos habituado a reprimir nosotros. Y esas represiones llegan a acumular un depósito de energías ahí, en nuestra vida psíquica, mental, emocional, sobre todo de tipo emocional y mental, que hace que nazcan inseguridades, miedos y problemas psicológicos que florecen, pero que tienen la raíz en el subconsciente. Cuando una persona se va liberando del subconsciente, pues, y vivir atentos cada vez será, aunque haya técnicas para facilitar esto, será lo más importante, porque cuanto más conscientes estamos, más se afloja, se deshincha, disminuye el subconsciente. Subconsciente. Lo reprimido es más propiamente dicho lo que acumulamos en el subconsciente, que es una parte del inconsciente donde hay cosas que no necesariamente están reprimidas. Pero para diferenciar lo reprimido de aquello que olvidamos o que no conocemos conscientemente, pues un término muy apropiado es subconsciente. De tal manera que nos estamos comunicando pues, o relacionando pues, de esta manera tan deformada, entre otras cosas, por esos condicionantes que hemos ido adquiriendo a lo largo de la vida. Entonces, por un lado, miedo, y por otro lado, a veces separado del miedo, pero también unido, también cuando he hablado de la agresividad, he dicho que la mayoría de las veces que somos agresivos, los seres humanos, nos basamos en el miedo. Hay un miedo también. Una de las reacciones del miedo es la agresividad.
Por eso, una de las formas de somatizar el miedo y la agresividad son las alergias, que son reacciones en contra de determinados, digamos, elementos del ambiente y de la naturaleza. La alergia es una somatización física, como se va demostrando cada vez más, de una sensibilidad en la que está el miedo, está la agresividad, etc. Bueno, también está en el asma y en otra serie de enfermedades también, cosa que no es de la noche a la mañana, sino que se va produciendo progresivamente. Esto ya lo explicaremos, como hemos hecho otras veces, con más profundidad. El caso es que podemos ser, y una de las cosas que hacemos con los demás es ser agresivos. La palabra odio es muy fuerte, todavía hay mucho odio en el mundo, pero hay otra palabra más suave que es rechazo. Rechazo implica muchos grados, puede ser desde un simple resentimiento, un rechazo que tienes, que puede ser a veces hasta casi desapercibido, hasta ese odio, esa energía más fuerte, más potente de aniquilar, de destruir, de alejar, de que desaparezca, de que no esté, de que no tenga que ver con nosotros, alguien, los seres humanos. De tal manera que en distintos grados, no nos asustemos por la palabra odio, el odio es lo contrario al amor. Igual que la oscuridad es la ausencia de luz, el odio es la ausencia de amor. Es decir, que ya cuando vamos desarrollando progresivamente el amor, el odio, por su propia naturaleza, como es incompatible con el amor, desaparece. Cuando más luz encendemos o ponemos en un sitio, la oscuridad va progresivamente desapareciendo. Es lo mismo. Igual que cuando más encendemos la luz de la conciencia, pues los miedos y todos los problemas van progresivamente diluyéndose. De tal manera que eso que a veces decimos, somos luz, amor y voluntad, ahí está todo. Todos los problemas es la ausencia en distinta proporción de estas tres cualidades. Son las tres cualidades en todo ser humano. Y además, no solo en el ser humano, en todo el cosmos. ¿Verdad? Lo hemos dicho, los que habéis estado en algún curso de cosmología, hemos dicho que en todo el cosmos, en todos los universos, por diferentes que sean, energéticamente, psicológicamente, estas tres cualidades están. La voluntad, fuerza, poder, que induce a hacer las cosas, la inteligencia que determina cómo, y el amor como esa fuerza que por evolución nos une entre nosotros y con todo lo que existe. De tal manera que cuando está ausente el amor y por supuesto la comprensión, la luz, que van muy paralelas, aunque sean diferentes, surge pues todo esto, surgen las críticas malintencionadas, surgen las envidias, surgen los celos. Todo esto es la ausencia de amor, además de luz. Surge pues eso, el intentar imponer tu opinión de algo a los demás, como estamos viendo, hasta a veces, y sobre todo en los medios de comunicación, sin escuchar, sin estar abierto, sin darte cuenta que hay otro ser humano que a lo mejor tiene sus razones, o aunque no las tenga, pero que está ahí deseando, igual que tú, expresar lo que vive interiormente. De tal modo que hay aspectos, digamos, negativos hacia adentro, como el miedo, y hay aspectos hacia afuera, como estos rechazos que tenemos frecuentemente, incluso a veces de un modo efímero. De un modo efímero quiero decir no continuado, que en un momento determinado estamos transmitiendo a los demás. Como yo diría que más que aspectos positivos son mezcla de positivos y negativos, por ejemplo, el tener admiración de alguien. Lo primero que nos viene cuando hablamos de la admiración que una persona siente hacia otra, enseguida nos viene una imagen positiva, igual que la devoción. Pero la devoción se puede entender. Una devoción de una persona a otra puede ser negativa, porque crea una dependencia de esa otra persona. Y eso con facilidad te frena tu desarrollo libre, personal, de emitir. Estás dependiendo de alguien que tiene más fuerza que tú. Y esto no solo será en niveles, digamos, estructurados jerárquicamente, entre iguales.
A veces entre amigos, el que tiene más energía está influyendo sobre el que tiene menos. La persona que tiene más energía, tiene más, se dice vulgarmente, más carácter, más fuerza en ese sentido, hace que automáticamente, aunque no vaya buscando, encuentre personas más débiles y se produzca ese proceso de creación de una dependencia, de una manipulación de una persona sobre otra y una dependencia de esa otra sobre la primera persona. De tal manera que esto lo vemos por doquier también en las relaciones humanas. ¿Qué ocurre cuando desarrollamos las cualidades? Pues que vamos, si no de golpe, desprendiéndonos de estas influencias. Y nos vamos dando cuenta que con todo respeto y admiración de quien podemos admirar, que por cierto, si habláramos de la esencia de la admiración, igual que de todo, y esto es una cosa muy importante en la charla de hoy, todo lo que estamos percibiendo en los demás seres humanos está en nosotros. Quizá también esté en ellos, en los demás, pero está dentro de nosotros. Nos estamos como relacionando con nosotros mismos. Si estamos admirando a alguien que tiene unas cualidades que no tenemos, esas cualidades quizá las tenga la persona, que no siempre. Esas cualidades están en nosotros. Entonces lo que pasa es que les falta actualizarse. Y nuestros sentidos están percibiendo principalmente el campo vibratorio, emocional, mental o el tipo que sea, o espiritual, que está aquí, en nuestro cuerpo, en nuestras energías, en nuestros cuerpos, nuestras auras, etc. Estamos percibiendo lo que hay aquí, como si fuera, digamos, unas capas que nos distancian, nos separan del resto. De tal manera que cuando estamos, por ejemplo, con frecuencia, por poneros un ejemplo muy frecuente, es nerviosos, pues es fácil que en lugar de reconocer esos nervios en nosotros, los vemos en otra persona, que a lo mejor lo está, pero otras veces no lo está. Está tranquila, pero creemos que está nerviosa, porque hay un proceso automático inconsciente que hace proyectar esa percepción nuestra, en lugar de reconocerla aquí, porque no nos conocemos, la proyectamos. A veces ocurre eso, creemos que la otra persona está con miedo, y a lo mejor el miedo lo tenemos nosotros, y si lo tiene la otra persona, también le estamos añadiendo una cuota de nuestro propio miedo. Es una proyección o una identificación creyendo que esto que está aquí está fuera. Todo el mundo que percibimos, y esto puede parecer filosófico, pero bueno, como toda la filosofía que podemos conocer es psicología, como he explicado muchas veces. La esencia de la filosofía es psicología. Por eso cuando más profundizamos en la psicología, más conocemos y podemos comprender todas las filosofías. Y eso lo he dicho cuando he hablado de temas filosóficos o de filósofos, o lo que pueda hablar en otro momento. Todo está configurado por la conciencia. De tal manera que si estamos, digamos, en un estado de identificados con una idea, esa idea con facilidad la proyectamos hacia afuera y se la atribuimos a otra persona, o al mundo, o a lo que sea. Hay como una especie de autodefensa por falta de reconocimiento de lo que somos y por lo tanto de alejamiento, de proyección hacia afuera, por esa falta de reconocimiento de que está aquí en nosotros. Por eso es muy importante ese proceso de autoconocernos a nosotros, porque nos va a liberar más pronto, más tarde, en distinto ritmo, de una cantidad de espejismos enormes. Espejismos que todos parten de nosotros. Decimos, bueno, veo esto y creemos que es así y nos identificamos con ello. Pero esa percepción que tenemos aumenta y se mantiene en función de dos cosas. De la cantidad de energía que ponemos en eso. Cuando más pensamos en algo, estamos alimentando la energía. No sé si todos habéis oído hablar de una de las leyes universales, dice, la energía sigue el pensamiento. Y no es una ley inventada por nadie, es que es parte del universo, del cosmos. La energía sigue el pensamiento, el tipo de mente que sea, pequeña, grande, la que sea. Entonces, cuando más estamos pensando en algo, más energía atraemos sobre eso. Y esa energía puede ser débil, más fuerte, hasta llegar a ser tan intensa.
y como encima nos falta luz, nos identificamos y creemos que somos eso, esa configuración, de tal manera que caemos en un espejismo. Y por eso la verdad de cualquier cosa es variable en cada persona según cómo nos hemos configurado. Por eso mismo, cuanto más practicamos en nuestra vida la atención, y más, día tras día, mes tras mes, año tras año, vida tras vida, porque es un proceso de mucho tiempo. Y si llegamos a completar, cuando nos marchemos, pues un ciclo, eso solamente es como un pequeño paso dentro de un largo camino que no sé si todos aceptáis, pero llega un momento que es muy evidente. Es un camino largo, el que no con este cuerpo, sino como conciencias tenemos que hacer. Entonces la atención no tiene límites. Parece que ya estoy atento y luego te das cuenta de que creías que estabas con atención cuando los despistes te vienen por otro lado, por otro sitio. No es fácil conseguirlo a corto, pero a corto plazo también se dan grandes avances. Y si lo vais haciendo, nadie, aunque todo el mundo lo negara, nadie os podría convencer de los cambios que se van produciendo en vosotros, en nosotros. Cuando vamos experimentando que a base de, aunque sea poco a poco, de estar atentos, cómo va aumentando nuestra conciencia. Y automáticamente nos vamos desapegando, desprendiendo de muchas cosas que creíamos que eran verdad cuando no lo era. Eso es superación de espejismos, eso es expansión de conciencia. Y esto vale para todo, incluido para mejorar nuestra relación o comunicación con los demás. Os aseguro que podemos mejorar mucho la relación y seguir fallando, porque es tan compleja y además son tantas las clases y la variedad de seres humanos que a veces conseguimos mejorar con alguien o con una serie de personas, pero con otras fallamos. Y sobre todo con aquellos con los que no encajan, como os decía antes. Pero un avance se nota cuando estás con personas que no sintonizan contigo, que están en otra onda, pero que no te sientes mal por dentro. Si esto es así, ya es un avance. El no sentirte mal, el no rechazar, simplemente estar. No sintonizas, como con otras personas con las que puedes hablar, profundizar y compartir, pero por lo menos no rechazas. Ya es un avance, porque el rechazo está bastante generalizado. ¿Estáis de acuerdo que el primer perjudicado es uno mismo cuando rechazas? Te estás haciendo daño a ti. Quizá por la vibración llegues a influir en la persona a la que rechazas y también al ambiente. De tal manera que cuando alguien rechaza, con las distintas expresiones, sea la crítica, estoy pensando en una crítica malintencionada, se hace un daño que cuando sabes el mundo de energías es enorme. Estás perjudicando. Si habéis leído el libro de Krishnamurti, A los pies del maestro, que es el primer libro que escribió, dice que cuando una persona está criticando, murmurando, etc., la primera persona a la que se perjudica es a ella. También por esa vibración de energías a la otra. Y luego, si lo compartes la crítica con otras, estás contagiando a otras. Y no acaba ahí, sino el ambiente. El ambiente está lleno de energías. Y esas energías no están separadas, están relacionadas. De tal manera que con esto, con la crítica y con, sea verbal o con el pensamiento, estamos haciendo un daño terrible. Y por eso creemos y esperamos que vengan a salvarnos personas que nos hagan una sociedad mejor. Y no nos hemos dado cuenta, la mayoría, de que la sociedad somos nosotros. Y mientras funcionemos así, no vamos a tener nadie que nos salve, que nos dé una armonía, un equilibrio, una igualdad, una paz, o todas esas cosas que buscamos en la sociedad. Y no solo es Krishnamurti, este gran sabio, filósofo, sino cualquier gran sabio o cualquier ser humano, conocido o desconocido, coincide siempre en lo mismo. En la medida en que nosotros funcionamos de una manera, eso lo estamos, uno más otro, irradiando y configurando unas estructuras sociales. De tal manera que muchas estructuras ideales se derrumban antes o después. Es la historia y va a seguir siendo por la falta de esa solidez, de esa consistencia psicológica. Es decir, que la sociedad está formada no solo por árboles, casas, y por seres humanos, sino por las interrelaciones que
hacemos, que vivimos entre los seres humanos en general. Lo más importante, vivir atentos y aumentar la comprensión. Si aumentamos la luz de la comprensión, a veces sin hacer nada surge el amor. Y el amor no es el deseo. Ya dediqué no hace demasiado tiempo una conferencia del amor y del deseo. Casi siempre decimos amor a lo que tendría que ser deseo. El amor es la energía más importante y es la más desconocida, aunque no por eso no deja de ser la más nombrada, pero confundida. El amor es sentirte en unión, darte cuenta de que tú estás ahí. Serás más o menos que otros, pero estamos ahí para ayudarnos y facilitarnos el estar mejor, el conseguir nuestra felicidad, o como queramos decirlo. Las palabras pueden ser muchas. Crecer, ayudarnos a crecer. En ese sentido, pues hagamos lo que hagamos. No solamente es proporcionar dinero, bienes materiales o comida, que también lo es, porque lo necesitamos para vivir, sino es esa ayuda que nos favorece la expansión de nuestra conciencia, el crecimiento interior, el alimento sutil, espiritual. No solo de pan vivimos, sino también de otras cosas, también más sutiles. Es un alimento más sutil, ese que hemos hablado en otros temas distintos, en esa receptividad. Ese alimento está ahí y nos lo transmitimos unos a otros, no solamente está en ese ambiente que podemos atraer por medio de invocaciones. Es pues esa interrelación. Y cuando esto ocurre, con estos dos elementos ya viene la aceptación, la libertad, el respeto, la tolerancia, una cantidad de términos que usamos muchas veces, de valores humanos, que muchas veces se quedan solo en las palabras. De tal manera que hay una serie de valores que lo podemos desarrollar. Y entonces, cuando eso ocurre, sobre todo un trabajo solapado hacia afuera y hacia adentro, entonces las relaciones humanas van cambiando. Así que todo lo que hagamos, utilizando la voluntad, porque si no hay voluntad, por muchas buenas intenciones, se quedan ahí etéreas en los planos sutiles, en espera de que recibir un impulso que les dé forma, que se cristalicen, que se materialicen. La cantidad de ideas que tenemos los seres humanos y que no se materializan, por lo débiles que son, por la falta de concretización, por la falta de un impulso, que decimos, ahora me faltaría el impulso, la fuerza o lo que sea, para concretizar esta idea maravillosa quizá o normal que tenemos, pero que se queda ahí flotando y poco a poco, si no tiene fuerza, se va diluyendo. Pero cuando le damos consistencia, entonces, si es correcta y no es un espejismo exagerado, se va materializando. No pensemos en materialización física como un invento que luego hay que construir materialmente, sino en un comportamiento psicológico. Eso es una concretización, una idea en un comportamiento que sigue siendo algo sutil, no físico, pero que sí, pero que también es físico, porque estamos en una relación entre cuerpos físicos también, en este sentido. De tal manera que hay una cantidad de cosas que podemos hacer, pero todas subsidiarias de la luz, del amor y de la voluntad. Y entonces, en la medida que esto se acrecienta, vamos percibiendo el mundo, incluso a los que no están de acuerdo con nosotros, y no solo los que no están de acuerdo, sino a esos seres fácilmente rechazables que desearíamos que desaparecieran hasta del universo, pues también aceptarlos como parte del universo. Hasta el ser más execrable que podamos imaginar es parte de la vida. Eso está formando parte de un todo. De tal manera que en la medida que profundizamos en las relaciones humanas, es el tema que hablamos, pero fijaos que se puede extrapolar a otros muchos ámbitos. Cuando más profundizamos y actualizamos la luz, pues entonces la oscuridad va desapareciendo y va cambiando el tipo de relación. No todos por igual, no todos a la vez, con unas personas antes, con otras más tarde, con otras parece que nunca, pero ya es, porque somos muchos y no podemos abarcar a todos los seres humanos. Ya bastante es con aquellos que están dentro de nuestra
¿cómo lo podríamos llamar? Círculo no se pasa, nuestro ámbito, nuestro ambiente, aquellas personas. Cuando alguien puede ayudar y desearía ayudar a todo el mundo, es un buen deseo, pero sabemos que no se puede realizar, por lo menos directamente. Ya es hacerlo a un ámbito hasta donde alcanzas, en ese sentido. Y entonces, pues esto va creando, por dar otro elemento más, va creando como unos vórtices de energía, porque esto que estoy diciendo se va haciendo poco a poco, no sé si rápido o lentamente, en todas partes del planeta. Unos vórtices de energía que se extienden, sentido positivo estoy pensando ahora, se extienden y van contrarrestando los negativos. De tal manera que llegará un momento, aún falta todavía, porque tienen que pasar muchas crisis y muchos desastres y muchos sufrimientos, en que adquirirá tal fuerza que lógicamente los seres humanos tendremos todo lo que necesitamos. Tendremos y se cumplirán esos ideales, como esos derechos humanos que podemos estar buscando o deseando o luchando por ellos. Es decir, que de alguna manera esa sociedad ideal que estamos buscando y que a veces ingenuamente hemos creído que en tal fecha iba a venir, pues no. Luego llegan esas fechas y se nota que no, porque hay un trabajo que vamos haciendo lenta, progresivamente, y no solo con ideales, sino ideales materializados. Y la psicología lo explica todo, no la psicología elemental de la facultad, sino la psicología profunda nos explica todo. Cualquier cosa, fijaos, cualquier tema que tratemos, si asistís a estos diferentes temas que vamos tratando, viernes tras viernes, la psicología lo está impregnando todo, todo. Cuando en la próxima conferencia de viernes, me refiero, después de las vacaciones, hable de los desastres naturales, también hablaré de psicología. Los desastres naturales, que parece que sea la naturaleza que se ha vuelto loca. Somos nosotros los que estamos alterando. Y no solo con la contaminación, que es lo que más se habla, sino con nuestra psicología, con nuestro mal funcionamiento, esa sensibilidad del espacio. Es decir, que cualquier tema lo podemos abordar. Si no profundizamos la psicología, va a ser difícil profundizar. Otra cosa es conocer la superficie de los hechos, de los temas. Sería en ello. Bien, como comprenderéis, esto se podría alargar más, ¿verdad? Pero en cualquier instante lo podemos vivir. Vivir atentos. Incluso si vais a una mascleta, intentar estar atentos. Incluso aunque nos molesten los ruidos, notaréis que con atención no solo se va el dolor del cuerpo, sino el dolor de los oídos, el dolor de la sensibilidad. Ver los ruidos y aceptarlos e integrarlos, igual que el dolor. Aceptas el dolor, te fundes con él y tiende a desaparecer. Es decir, los ruidos físicos y los ruidos emocionales que abundan en determinados momentos, ¿verdad? Todo eso se puede percibir. Fijaos que muchas veces las relaciones humanas son instintivas. Comer, beber, gritar, sacar exabruptos, lo que sea. Otras veces son más emocionales, más afectivas, más mentales, más intuitivas. Hay una escala enorme. Y por suerte cada vez hay más personas, aunque no las conozcamos, en todas las partes, en todas las naciones, en todos los lugares, en todas las razas, en todas las condiciones sociales, que están trabajando consciente o inconscientemente en esto, en mejorar pues a sí mismas, pero no mejorarse primero para luego, porque si no nunca lo haremos, sino solapadamente mejorarse a sí mismas para mejorar las relaciones con los demás, con el mundo, etc. Y para ir terminando, deciros que muchas veces estamos disfrutando, leyendo o hablando de buenos y grandes ideales. Luego nos falta la concretización, pero ya es un paso el poder hablar, aunque estemos ahí, digamos, alargando una larga espera
la concretización. Y eso es motivo de crítica. A veces nos critican que hablas mucho y dices mucho, pero que no haces lo mismo. Eso por ahí pasamos todos. Pero bueno, también habríamos que ver que quién es capaz de criticar. Como decía Jesús, a ver quien tire la primera piedra, quien está libre de, etcétera, etcétera. Y cosas así. De tal manera que tenemos ahora tiempo para que en el coloquio podáis preguntar, comentar, pero si habéis seguido con atención la charla, aunque no hayáis dicho, por lo menos hasta este momento, ni una palabra, he sido yo, pues ha habido una comunicación. Más allá de lo que digo, hay algo más sutil, que a veces lo he comentado, que es mucho más importante. Claro, venís por el tema, por lo que podemos hablar, pero hay algo que si vuestra sensibilidad está, vamos a decir, sintonizando, captáis, sea aquí o en donde sea, algo que nos permite comunicarnos. No decir, yo te digo esto y tú me dices lo otro, sino es como una fusión de elementos. Porque lo que suele haber más es fisión, igual que hay una fisión nuclear, que a veces he comentado, y ya más adelante daré una charla sobre la energía nuclear, relacionado con la dimensión espiritual, ¿verdad? Que es muy interesante, porque es muy analógica. La energía por fisión, la energía por fusión. Nosotros lo que estamos haciendo es friccionando por fisión. Y lo que hay que hacer es fusión, integrarnos. Integrarnos no quiere decir pensar todos y hacer lo mismo, integrarnos. Hacer desaparecer fronteras, que es algo que nos está perturbando, y las fronteras las creamos en las mentes. Igual que la UNESCO dice que las guerras empiezan en las mentes de los hombres, y ahí es donde hay que construir los baluartes de la paz, de las mentes, pues las fronteras, las separaciones, que crean dolor y sufrimiento, y van en contra de la evolución. Bueno, pues vosotros diréis. Rafa, yo te preguntaría, cuando has hablado de las alergias, que has dicho que eran problemas psicológicos, y por ejemplo, en los niños también hay problemas que le producen alergias. Sí, cuando hablamos a veces de las causas psicológicas de las enfermedades, hablamos de un proceso psicológico desarrollado en el tiempo. Y entonces surge una duda. ¿Y los niños que no han tenido tiempo de crear eso? Entonces habría que introducir otros elementos para entenderlo, porque todos venimos a la vida con tendencias, no solo físicas, los rasgos, sino psicológicas. Y los que sabéis, a lo mejor todos, lo que es la ley del karma, la ley de causa y efecto, pues todos venimos, porque cada vez que nacemos es como despertarnos un nuevo día. Entonces venimos con mal karma, un buen karma, etc. Entonces, pues, a veces se manifiesta de niños con las enfermedades. Y si se habla de enfermedades hereditarias, decimos hereditarias de los padres, de los abuelos, de los antepasados. Cuando profundizas, o te quedas en eso y te conformas, te das cuenta que es de ti mismo. Nada más que utilizas a los progenitores para manifestar eso. Y entonces eso. Aún así, los impactos que desde pequeño recibimos del ambiente y de las personas también van. Y luego la fragilidad de los distintos órganos o partes del cuerpo, que no se puede medir tan fácilmente, hace que enfermemos antes en unas cosas que en otras. Así que la fragilidad de los órganos, fragilidad o fortaleza, la simbología de las enfermedades en relación con los problemas psicológicos que vivimos, todo eso, y la ley de causa-efecto, más otras cosas, nos van explicando, aunque no alcancemos a aplicarlo a cada persona, que todas las enfermedades del mundo tienen una causa, un porqué. Y siempre, 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 otros dirán muchas, pero no todas, pero os digo, todas son psicológicas, todas. Con el tiempo, las enfermedades psicosomáticas, que son de una cantidad, se extenderá a todas. Lo que pasa es que, como he dicho, hay que ir viendo y remontándose encadenadamente, causa-efecto, hacia atrás. A no ser que te quedes
y cortes la ley de causa, la cadena de causa-efecto, y entonces, claro, lo de atrás no está. Entonces empiezan las cosas en un momento y parece que sean casuales. Pero cuando aumentamos la conciencia, aunque no nos hayamos reflexionado sobre ello, decimos, es que la casualidad no puede existir, es imposible. Está todo tan organizado en el universo, bueno, en todos los universos, en todo el cosmos, que es imposible. Está todo interconectado por una serie de leyes, en este sentido. Entonces, cosas negativas como las enfermedades y otras, las injusticias, que no se llaman enfermedades, sociales, unos seres humanos o grupos sobre otros, etcétera, todo está concatenado. Pero ojo, a lo mejor no hace falta que lo diga, que esto no quita, que esto no debe ser motivo para caer en una tentación, es decir, es su karma, su problema, etcétera. Porque si somos capaces y podemos ayudar, pues casi mejor no saber el karma de otra persona o del nuestro y hacer lo posible por mejorar. Simplemente. ¿Qué sabemos nosotros? Aunque cada uno se haya creado su propio problema con esta ley, con su karma, pero esto no quita que tengamos que hacer porque no lo sabemos, y por suerte mejor que no lo sepamos. ¿Sí? Si no lo entendéis, es tema de meditación porque es muy importante ayudar a todo ser humano hasta donde podamos, independientemente de quién sea, en ese sentido, sea cual sea su karma, y mejor no saberlo. Y facilita al no saberlo el poder manifestar amor, porque a veces esos seres que han hecho algo fuerte en otros momentos, que ahora tienen una enfermedad mental o unas limitaciones fuertes, esos seres a veces están reclamando amor, afecto, y a veces se le da más importancia a otros aspectos más cognitivos o de otro tipo, que lo tienen, pero es más, ¿para qué? Para contrarrestar, porque es lo que el karma está pidiendo, y poder reencauzarse en el proceso de desarrollo evolutivo. Entonces todo viene de dentro hacia afuera, de lo sutil a lo denso, de las energías hacia la materia. Eso no quita que las cosas que ocurren en la materia repercutan en la mente, que es energía, las emociones, etc. Pero fijaos, cuando el cuerpo nos está dando una serie de mensajes y cambia nuestro estado de ánimo y mente, ¿es el cuerpo, es lo contrario de lo que estoy diciendo, la materia, la que está influyendo sobre la energía? ¿O es que, según la conciencia que tengamos, interpretamos los signos del cuerpo y desde dentro cambiamos nuestro estado de ánimo? Un tema para meditar sobre ello. Si lo vemos así, nos daremos cuenta que siempre es de lo sutil hacia lo denso. El cuerpo físico es un autómata. Jamás ninguna enfermedad se origina en el cuerpo físico. Me atrevo a decirlo. Es un autómata que recibe de dentro o de fuera. Hay virus, bacterias, gérmenes que vienen de fuera. Pero porque las energías se están abriendo. Y entonces rompen la inmunidad y penetran. Otras se originan de dentro, desde dentro, no vienen desde fuera. ¿Verdad? Entonces, pues, aunque parezca que desde la materia se va hacia lo sutil, hacia lo psicológico, hacia el espíritu, siempre es del espíritu hacia esto. Porque esos signos del cuerpo son interpretados según la conciencia de cada cual. Hay personas que sufren el cuerpo, pero están tan desapegadas de eso, y son personas con mucha energía, con mucha voluntad, mucha lucidez. Y otras personas que les ocurre cualquier cosita y entonces les derrumba. No sé si me he explicado la sutilidad de las influencias. Siempre es de lo sutil hacia lo denso. La materia es creada por el espíritu, no el espíritu por la materia. Lo que pasa es que ha habido una visión materialista, con todo respeto a las grandes personas, como dije la semana pasada, grandes personas agnósticas, ateas o no creyentes en esto, pero maravillosas, que hacen más que otras que podemos creer.
aparte de esto, dije que bueno, una visión materialista es que la materia genera todo lo demás y que va evolucionando de abajo hacia arriba. Pero cuando profundizas te das cuenta que es al revés. De dentro hacia afuera. Todo el impulso evolutivo es de dentro hacia afuera, en el ser humano. Si habláramos, y hablaremos de cómo hemos evolucionado a lo largo de millones de años, de dentro hacia afuera, y todos los seres de la naturaleza, de dentro hacia afuera. Así que la materia es el terminal, que somatiza, que revela, que expresa algo sutil. Toda la geometría de todas las formas, incluso la geometría de nuestros movimientos, está determinada por la psicología. La psicología. Por eso a veces recuerdo que hasta en las clases de psicología llegué hace tiempo a poner un tema que era psicogeometrías. Hasta se me ocurrió el nombre. Cómo la geometría está relacionada con la psicología. De tal manera que eso. A veces he pensado, una charla sobre geometría, a lo mejor no vendría nadie, pero bueno. Pues a lo mejor sí. Yo vendría. Sí, pero la geometría está en todo, está en todo, incluso en lo que no es visible. Entonces no es difícil ver que nuestros gestos son expresión consciente o inconsciente de las vivencias psicológicas. Pero ojo, porque esto tiene su ambigüedad y su diversidad de caminos, ¿eh? No hay una cosa que digas, esta actitud, este gesto, este gesto, sino hay una cantidad variable. Por eso los libros que se han escrito sobre la interpretación psicológica de los gestos, las posturas, etc., no digo que no sean, son útiles, pero no pueden ser categóricos. Igual que tampoco es categórica 100% la grafología, que es la forma que tenemos de escribir según la psicología. Y a veces los mismos formas de escribir varían según tu conciencia o estado de ánimo. Y es muy cierta, y además es científica la grafología, pero no es exacta, porque si no hay una intuición se interpreta de forma distinta. Y cuando he hablado de astrología he dicho lo mismo. Un estudio astrológico de una persona puede ser totalmente diferente según la intuición, porque no basta con conocer unos datos, hay que tener una intuición. Igual que los médicos deben de adquirir una intuición para poder afinar más, así hay una amplitud posible, depende de eso. Así que hay gestos y hay signos de toda clase, estoy hablando del ser humano, pero todo, en las artes, como decimos muchas veces, en la naturaleza, hay una serie de signos distintos que están expresando cosas. En la clase de aulas de tercera edad, que doy los viernes, hoy en la clase de filosofía, es que doy psicología y filosofía a través de las artes, les he puesto unos documentales sobre mandalas tibetanos. ¿Y por qué lo he puesto? Porque les he explicado que es muy similar los mandalas tibetanos, que están ahí varios días haciendo algo maravilloso para luego hacer así y destruirlo, con las fallas que los artistas están trabajando durante el año para luego quemarlas. Una expresión simbólica de lo efímero, con signos. Nada más que hay quienes necesitan los signos visuales porque los mandalas se utilizan para meditar también. Se pueden utilizar. Y entonces si penetras con atención en el símbolo, puedes captar lo que está diciendo. Te pueden decir, como a veces hacemos, esto simboliza esto, tal, 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 pero con mucha atención esa simbología la puedes ir captando, que es lo que interesa, no porque te lo diga, sino porque estás respirando. Eso. Así que eso en cualquier cosa. Si venís a las óperas de Wagner, que hay una simbología que por muchos miles de libros que se han escrito todavía falta ahí algo. Hay una simbología muy profunda que trasciende, igual que muchos artistas, más de lo que están imaginando. Son arquetipos que captan ellos y luego los expresan. Una simbología enorme. Pero si estamos ahí atentos, respirando, recreándonos en la música, unida a las imágenes,
de la representación, estaremos captando más allá de las formas. Todas las formas son signos externos del interno. He empezado por la pregunta de las enfermedades, pero para que veáis que todo está relacionado entre sí. Se oye decir que la indiferencia es peor que el odio. Si hacemos una escala de valores entre esos dos extremos, amor-odio, ¿dónde situarías la indiferencia? La indiferencia no existe así literalmente, igual que la neutralidad. Decimos, entre los extremos hay un punto medio que es neutralidad. Ojo, porque el sendero medio de Buda creo que no es tan fácil de entender, no es entendido. El sendero de medio del Buda, de entre los opuestos, que no solamente lo dijo él, también Aristóteles, en el Quijote también se habla del sendero del medio, ¿verdad?, entre los opuestos. En muchas grandes obras de grandes sabios se habla de esto. No es el punto medio entre una cosa y la otra, que parecería que es neutral, porque o tiendes hacia un lado o hacia otro. Sea cual sea el punto, aunque le parezca el medio geométrico, es parte de la luz o de la oscuridad, si ponemos la luz y la oscuridad en un extremo y en otro. Entonces la neutralidad, la indiferencia es una forma de rechazo. No sé si estáis de acuerdo. Sería más cerca del polo negativo. La indiferencia. Otra cosa es que no podemos abarcar con nuestra conciencia todo y a todos, ¿verdad? Y claro, eso estaremos de acuerdo que no lo llamamos indiferencia. No podemos, aunque desearíamos abarcar a todo el mundo, ¿verdad? Si tenemos una disposición a ayudar, pues no podemos. Y no podemos estar atendiendo a todo el mundo, es que es imposible. Y supongo que estaréis de acuerdo que eso no podemos interpretarlo como indiferencia, que se puede. Entonces la indiferencia sería como una especie de inhibición, de alejamiento, de falta de compromiso, de falta de responsabilidad. Si es posible que podamos intervenir, si no, pues es que no se puede y punto. Entonces no sé, habría que buscarle otro término, quizá. ¿Ibas por ahí? Indiferencia, pues eso, darte lo mismo, que sufran, que pasen. La indiferencia la aplicamos los seres humanos todos los días cuando circulamos y vemos gente que duerme en cajeros o que abre contenedores y no hacemos nada, más que dejarlos que duermen allí y nos quedamos tan pasivos. Luego Sí. lo aplicamos en nuestra día a día, lo estamos viviendo día a día. Sí, Sin irnos a otros estados que están pasando en el mundo, claro, como Siria y los refugiados. sí, ¿Qué hacemos? sí. Mirar para otro lado. Mirar para otro Si lado. nos Lo que pasa a nuestra pasa, familia, a nuestros Sí. hijos, a nuestros nietos. entonces, por un lado decimos, y criticamos a los políticos, también para que con lo razón, resuelvan los políticos. que podrían hacer cosas, pero nos falta también otra cosa, que tampoco podemos intervenir directamente, sino crear ese aumento que he estado explicando de vibración interior, para que, sumado, porque es que se contagia lo bueno también. ¿Habéis pensado que lo bueno también lo podemos Sí, contagiar? por supuesto, claro. Ir contagiándonos y crear vórtices de energía que vayan destruyendo los egregores que alimentan las guerras, el terrorismo, los separatismos y todas esas injusticias que se cometen. Porque no podemos, aunque nos pongamos a gritar en la calle, no podemos No es directamente. es participar. Ahora, ese compromiso puede ser que también a nivel de forma, pues, digamos, pues también se materialice de alguna forma. Tú estás pensando en lo que hacéis en Por eso te lo Amnistía digo. Internacional, ¿no? Claro. Eso que hacéis en Amnistía Internacional, pues también está dando sus frutos, ¿verdad? Y está haciendo que estéis consiguiendo que llegue a ayudar a mucha gente, ¿verdad? Sí, claro. En ese sentido, pues también física, materialmente. Pero también, además de eso, si lo complementamos con algo más interno, más psicológico, pues le vamos a dar un cariz de más calidad, más profundo. No solamente, porque a veces actuamos en la solidaridad como robots. Estoy de acuerdo. Robots.
y una solidaridad que nos da cierto placer al hacerla. Entonces hay que meditar sobre nuestros propósitos egoístas, o si es algo que nace de aquí, o es algo que nace de otro sitio. ¿No? Sería, ¿me explico? Sí. Y la solidaridad, es preferible ser solidario aunque sea un autómata, ¿no? Robots solidarios, que otra cosa. Pero, claro, estamos hablando Ponerle alma de algo más, que los robots tengan compasión. alma. No seamos tan autómatas, influidos. Nadie podemos rechazar esa solidaridad cuando los medios de comunicación reclaman por algo que sucede. Luego se acalla. Todos habéis pensado sobre eso. ¿Qué pasa luego? Ya no se nombran. ¿Dónde están esas personas que siguen sufriendo? Entonces, aunque no te alcancemos materialmente, está ahí dentro. Y el desapego no es indiferencia, el desapego es desprendernos de lo que no somos para adquirir algo de más valor, de más profundidad, y entonces poder hacer más, y cada vez más. Y eso, nos podemos pasar la vida satisfaciendo, cubriendo esas necesidades físicas, pero al no cambiar la raíz, vuelve y vuelve y vuelve. Y llevamos millones de años en muchos aspectos. Entonces, una reflexión, sea el nombre que le demos, sería: ¿hay alguna manera de contribuir, pensando cada uno en sí, para que no siga este circuito repetitivo, obsesivo, dando vueltas y vueltas, y lanzarnos como Don Quijote contra esos molinos de viento, con la lanza de la intuición, aunque al principio nos derribe? ¿Podría ser? Esa sería la cuestión. Sí, sí. En el desarrollo evolutivo, ¿qué nos convendría más? ¿Conectar con los afines o intentar conectar con los no afines? Bueno, conectar. Con los Hay parte de fáciles. Contactos humanos que los hacemos con libertad, escogemos, tal cual. Y hay otros que nos vienen ya por la vida. No los escogemos, sino nos vienen. ¿No? ¿Me explico? Por ejemplo, no solo la familia, etcétera, vienen por un karma y hace que tengamos contacto con determinadas personas. Con lo cual, pues, es inevitable que las dos cosas. A lo mejor con los afines, pues bien, el placer del ego, del cuerpo, de la personalidad, pues nos inclina a eso, y es humano, es natural. Y además tiene sus ventajas, porque nos fortalecemos y nos desarrollamos. Estoy pensando no en el sentido egoísta, positivo, pero también no olvidar los otros que por la vía de la inercia procuramos evitar. Pero podríamos también, no sé cómo, pero cada uno lo ha de ver también, que haya ese contacto, no para sentirnos superiores e intentar cambiarles, ayudarles, porque por muchas razones que tengamos y capacidades de ayudar, si sentimos el deseo de ayudar en el sentido habitual, caemos en una trampa. La ayuda debería ser de un modo natural, no por una imposición, porque a veces se esconde detrás. ¿Sabéis que el orgullo se esconde detrás de muchas humildades, formas psicológicas de humildad, el orgullo? Y pues lo mismo, también el orgullo del ego, que se siente grande y se hincha porque ayudas. Repito lo de antes, más vale así que hacer lo contrario y dañar. Pero estamos hablando con profundidad, si captáis. Entonces, que surja de la conciencia más profunda que podamos. En ese sentido, pues hay que ver cada persona, pues cómo compaginamos con los afines y los, ¿cómo los llamamos? Desafinados o desafinados, con los desafinas, afines y desafines.
Tengo una pregunta, Rafa. Sí. Cuando habías comentado, cuando una persona tiene celos, Buenas noches. Vamos para allá, es que hay que coger autobús. Hay que coger autobús. Sí. Ay, gracias. sí, cuando una persona tiene celos, envidia de otra persona que tiene una serie de cualidades, también tiene esa persona esas cualidades que no las sabe ver. Celos de una persona que tiene cualidades, que deseas esas cualidades. Cuando deseamos, porque vemos y deseamos unas cualidades que tiene otra persona, esas están en nosotros. Nada más que no las hemos actualizado. Si no, no las podríamos ver. Es totalmente imposible ver una cualidad, por grande que sea, extraña en alguien que no esté aquí, porque vemos lo que hay aquí. Eso no quita que no esté en la persona, pero su vibración aparente y energética está llegándonos a nosotros y evocando ese gustillo por esas cualidades, esa atracción. Nos está recordando que las tenemos en nosotros. Quizá nos cueste poco o mucho desarrollarlas, pero es interesantísimo esto. Quien mejor lo explicó fue Antonio Blay, con una profundidad psicológica que a veces señalo y destaco bastante, cuando nos habla de que cualquier cualidad que admiramos en una persona es porque está en nosotros, si no sería totalmente imposible. Entonces, bueno, estamos hablando en sentido positivo. Tienes envidia de una persona, claro, una cosa es admirar y otra es envidia también. Ahí también hay diferencias. La envidia es un deseo de unas cosas o cualidades o habilidades que tiene alguien y las deseas para ti. Pero fijaos en la envidia, si la habéis analizado, a costa de la otra persona. Las deseas para ti. Y si puede ser que la otra persona las pierda, o que no las tenga, o que le disminuyan, porque a veces se alegra uno porque el otro baja, para tú subir. Eso es egoísmo, es el ego el que necesita ese alimento. Y eso es contrario al amor, la envidia, los celos, que aunque son distintos, tienen elementos en común, ¿verdad? Entonces mirar con atención la envidia, porque a veces está hasta velada, inconsciente. Creemos que no tenemos, pero podemos tener envidias sin darnos cuenta. Y la admiración que he nombrado antes puede ser con envidia o sin envidia. Se puede admirar a alguien sin necesidad de tener envidia, pero te puedes quedar recreándote en la admiración, en el gusto emocional de tu cuerpo emocional y quedarte sin más en eso. Pero lo interesante es observar esa vibración interior de la admiración, descubrir lo que lo tienes ahí y luego, aunque estés agradecido de la persona que has admirado, pues ponerte a desarrollarlo en este sentido, no quedarte ahí adorando. Por eso la devoción, que ha sido muy frecuente, y no solo es religiosa, lo que pasa es que la devoción ha sido muy frecuente, sobre todo en la era esta de Piscis, porque el sexto rayo de la devoción o idealismo, de las 7 energías universales, ha sido muy frecuente, pero ahora está disminuyendo. Conforme la era de Piscis está disminuyendo y va viniendo Acuario, el sexto rayo está disminuyendo, pero todavía está incluso dando los últimos coletazos. La admiración del sexto rayo, la devoción. Y la devoción a veces es muy emocional, pero podría ser una devoción pura, devoción a la vida con mayúscula, con lo cual es un impulso que te ayuda a seguir creciendo. No la devoción a alguien o a la imagen de alguien, porque puede ser devoción a un personaje, puede ser a un líder político, un cantante, un actor, una actriz, puede ser a lo que sea, a un santo o a la imagen, o a la imagen, o la devoción a Krishnamurti, el pobre pues que también lo decía muchas veces, ¿verdad? Y a pesar de todo eso, pues, y es distinto, es diferente. Sí, pero yo lo que me refería era en concreto si la persona que tiene rabia, envidia, Sí. que otra persona tiene unas cualidades y le gustaría incluso que no las tuviera, ¿esa persona tiene esas cualidades o no las tiene? Sí, también las tiene. También las tiene. Quizá tenga que trabajar la envidia
contrarrestándola con el amor, y luego desarrollar las cualidades, porque la envidia es un freno también. La envidia o cualquiera de los defectos humanos son frenos para el desarrollo de las cualidades. Defecto es la menor presencia de una cualidad. Es interesante. Pero claro, puedes no tener un defecto, pero tampoco estar desarrollada la cualidad. Dicho de otra manera, trabajar a lo mejor el defecto, ¿cómo? Desarrollando la cualidad. Desarrollando la luz, disminuye la oscuridad. Y no acabar ahí cuando ya no tienes envidia, sino seguir avanzando para que, si es una buena cualidad, te admires, actualizarla a tu manera, no se trata de copiar o imitar. Una cosa es la cualidad y otra es la forma, las infinitas formas de manifestar una cualidad. Si tenemos una cualidad de alguien que tiene algo y dice, uy, me gustaría poder hacer eso que hace esa persona. Entonces puedes hacer. Es que la educación ha fallado mucho, nos ha enseñado a imitar, a copiar, pero no a crear. Eso es uno de los retos de la educación en el futuro, ser más creativa, aunque empecemos por copiar. Y entonces desarrollar esa cualidad, pero con tu forma, no con la forma de aquella persona modelo a la que admiras. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo te quería preguntar, muy relacionado con lo que te ha preguntado el compañero. Sí. Cuando rechazamos a alguien, la cuestión sería saber cuándo es un espejismo y cuándo no lo es. Cuando rechazamos. Como obstáculo para la comunicación humana. Claro, distinguir, hay que trabajar y mirar y mirar y mirar a ver el rechazo. Y una cosa muy importante, diferenciar entre rechazar una actitud negativa y rechazar a la persona que la está manifestando. Eso es también muy importante. Separar Sí. el comportamiento de la persona, del ser. Del ser. Es decir, hasta el ser más malvado, en el fondo siempre es positivo, porque es la raíz de la vida, que siempre es positiva y es amor. Nada más que al descender a la materia hay una serie de fricciones que hacen que surja el mal, los defectos humanos. Al estar con fricciones donde se nota aquí más en el mundo material, pues distintos campos de energía. Pero cuando vamos hacia lo sutil se va difuminando. Entonces, pues, mirar el fondo de un ser humano es positivo, es bondad. Mirar es una cosa y verlo es otra. Sí. Pero el rechazo es un síntoma de falta de amor. Cuando Y el rechazo es falta de rechazar, amor. falta de Si amor. rechazas, Y una cosa no es amas. rechazar el mal. Y ojo, ¿cómo hacemos ese rechazo? ¿Estamos rechazando el mal para combatirlo y diluirlo? ¿O estamos intentando alejarlo solamente porque nos es incómodo? Se trataría, se me ocurre ahora, a lo mejor en otro momento viene la inspiración mejor, pues desarrollar esa cualidad de amor en lugar de Y rechazo. comprensión. Amor, comprensión. No, pero lo que has apuntado, está muy bien, separar la conducta de la Sí. persona, del ser. Sí. Yo te invito a que vengas a Y amar el fondo de la persona humanos, comprendiendo algo que no estás de acuerdo, que es su comportamiento, su actitud. Su actitud. En ese sentido, No, que a base amar el ser. del ciclo de cine que tú viniste invitado en una ocasión Sí. a Aquí, la universidad, Cineforum. la NAO, sí, Sí. que el tema de estar una vez al mes viendo películas que algunas están basadas en hechos reales, al final estás aprendiendo incluso al que en un momento determinado mata a lo mejor a 4 criaturas o incluso a la compañera que tiene al lado, llegas a tener compasión. En vez de, te despierta la compasión en vez del odio, porque vas comprendiendo desde el principio la vida que ha tenido ese ser humano. Es natural que llegue ahí y llegas a abrirte Sí. la mirada. El karma se corta eso. De decir, Si no es un karma la que sociedad sería lo ha llevado eternamente ahí. repetido. Te Lo lleva, matan, lo lleva la sociedad Claro. a llegar a ese punto tú matas, tan cruel. y aunque sea en otra vida, te matan. Mm. Es decir, que causa, efecto. Pero llega un momento que parecería que eso no se acaba, hasta que abres la conciencia y ya no repites, ya no reaccionas por venganza a lo que te hacen. Y entonces ahí ya se va cortando este circuito y así podemos evolucionar. Entonces,
está en muchas cosas que hacen, en cómo utilizas, dejas. Es decir, que el rico de ahora pues será vagabundo y será una persona que se muera de hambre en otra vida, igual que muchos que están muriéndose de hambre han sido ricos y han utilizado egoístamente. Es un circuito. Pero cuando llega un momento que, bueno, pues voy a utilizar ese dinero que tengo, que incluso me sobra y que puedo vivir bien, pues para ayudar. Entonces se va rompiendo ese circuito y no es necesario volver otra vez a pasar por la experiencia para que tu conciencia tome nota. Y así, si no, no habría evolución. La evolución lenta, rápida, existe y se va. Esto entra dentro de la lógica científica, o como queramos, más lógica, no sé si todos lo veis así. Pero el karma se termina el mal karma, pues abriendo la conciencia, y incluye el amor. Con lo cual, pues se va produciendo ese cambio. Incluso aunque lo tengas que pasar de alguna forma, pero ya no lo sufres de la misma manera, si es inevitable. Y cuando se habla de con actos de servicio, y además matizando desinteresado, es porque hay luz y amor en ese servicio, con lo cual se contrarresta el karma individual y social o colectivo, que también existe, ¿verdad? Con amor. De tal manera que en lugar de separarnos, distanciarnos como personas o como naciones, pues unirnos, y el que tiene más de una cosa, pues aportarlo al que tiene menos. Y cuando las naciones hagan esto, pues tiene que pasar algo y venir al poder, llegar al poder seres humanos más avanzados y más evolucionados. No sé qué clase de karma tenemos, que los gobernantes en estos momentos en el planeta, no sé qué les ha pasado, o si son equivocaciones del karma o que todavía tenemos que pasar. La equivocación es los gobernantes que hay, que no es, yo pienso que es un reflejo de la sociedad. Pero es un reflejo, es un reflejo de la sociedad. Un reflejo, lo cual se les exime, si no es un reflejo todavía de la sociedad. Pero dices, bueno, pues eso. En parte es un reflejo y en parte no lo es, porque hay una gente que también busca eso. Sí. Que el karma hace que suban seres débiles, incluso con buenos ideales, pero que luego no tienen ni idea. No tenemos ni idea de llegar al poder lo que pasa ahí, sutilmente. Las fuerzas en contra, que a veces las peores son las invisibles, que alteran y los trastornan, algunos, unos más que otros, ¿verdad? Eso no quita que sean todos, pero están ocurriendo cosas que bueno, pero todo tiene una explicación, algún tipo de explicación, la ley de causa-efecto y la interrelación de todo. Pero pueden haber núcleos, como he dicho antes, que van iluminándose más, con más luz, y otros que todavía son oscuros. Pero que la luz no es suficiente potente para iluminar las zonas oscuras, ¿verdad? No lo es, no lo es. No es lo mismo encender estas luces que ir con linternas. Cuando estuviéramos con una linternita, todos por aquí, ¿verdad? O que las calles, en lugar de estar iluminadas como ahora, estuvieran como en el pasado. ¿A qué? La cosa es muy diferente. Pues lo mismo por analogía. Pero bueno, es cuestión de tiempo y de paciencia, que también es una cualidad humana, un valor a desarrollar. Paciencia bien entendida, porque cada palabra puede tener tantos significados. Estas palabras que utilizamos, paciencia no es aguantar, no es dormirse, no es aceptar. Simplemente pues tener una medida del tiempo y saber que bueno, ya llegará. Pero está relacionado con la aceptación, con la aceptación, aceptación, aceptar, sí, sin ningún problema aceptar, sí. ¿no? Como la persona que está enferma hace lo posible por curarse, pero tiene que tener la paciencia de que si no se cura, pues es que de momento no se puede curar. No, es una aceptación en un estado de comprensión, de decir, bueno, pues si la vida me trae esto, Y aceptar una enfermedad es una de las ayudas más claves para que acabe cuanto antes con la enfermedad. Claro, es exacto. La aceptación. No lo digo lo que grandes seres dicen, amar la enfermedad, porque eso ya es demasiado pedir, a lo mejor. Por lo menos hasta aceptarla. Es cambiar la vibración, porque las enfermedades son vibraciones, son vórtices de energía. Vibración. Enfermedades de aquí dentro y enfermedades sociales. Son núcleos que están por ahí. Y hay núcleos hasta geográficos donde está
en los vórtices de energía y pasan siglos y siglos allí, en determinados puntos, creando conflictos también. Entonces, igual que en determinadas partes del cuerpo etérico, hay unos núcleos de energía donde empieza a vibrar y eso hace que en determinados órganos se produzca la enfermedad. Sí, pero a veces la enfermedad viene acompañada de iluminación también, si la sabes entender. Si la enfermedad se entiende, si se entiende, las crisis pueden ser motivo de evolución, de más luz. Exacto. De una expansión de conciencia. Sí. Porque se entiende el mensaje que tiene la enfermedad. Sí, por supuesto. Las enfermedades. Y las enfermedades psicológicas. El mensaje es que tú ya te has enfermado. Y las enfermedades psicológicas son más posibles. Has enfermado tú misma y una depresión es una enfermedad psicológica oscura. Es una zona oscura que está en los cuerpos sutiles de la persona. Pero encendiendo la luz interior, que no podemos predecir en todos los casos, a veces instantáneamente hay quien ha salido de una fuerte depresión, incluso es la ayuda. Entonces, encendiendo luz, se puede salir de una depresión que, si no enciendes esa luz, puede durar toda tu vida, y además autoalimentando. El pesimismo autoalimenta una enfermedad como la depresión y otras. Entonces, encendiendo la luz y mirando, encendiendo la luz parece que sea darle un poco ahora, otro poco luego, otro poco mañana. Esa luz que se va encendiendo gradualmente, como algunas lámparas que van encendiéndose. Entonces llega un momento en que eso, y hasta una depresión, como en todas las crisis, son oportunidades. Cuando he hablado en alguna charla sobre las crisis, he dado el aspecto positivo, maravilloso de las crisis, gracias a los cuales es como zarandearte, despertarte, agitarte de ese letargo oscuro y fijo en el que te encuentras y empezar a moverte, empezar a salir. Y se puede salir, poner luz y mirar y volver a mirar, porque cada vez que miramos con atención son luces que vamos encendiendo y mirar sin abandono, continuamente, mirar hacia adentro, mirar hacia afuera, mirar. Y ser conscientes, muchas veces que no lo somos, cuando decimos que tenemos problemas, realmente lo que sí que tenemos es mucho para agradecer y darnos cuenta de lo que no tienen otras personas. Y ahí sí que fallamos los seres humanos. Siempre ver problemas donde realmente no lo son tan importantes y no valorar lo que realmente tienes, tu casa, tu comida, tu no sé qué. Y no te ves obligada a ir por ahí haciendo contenedores, durmiendo en sitios o que estés ahí desplazado como están ahora todas estas personas en esta situación tan penosa. Si viéramos esa mirada más y más amorosa y compartir más, viviríamos muchísimo mejor. Además es que es el beneficio que hay para vivir en paz y en equilibrio, es que no hay otro. El secreto de este planeta es amor. O vas por amor o no hay nada. Ayudar a las personas. ¿Habéis pensado en eso? Un empresario que tiene unos trabajadores a su cargo, hacer feliz a los trabajadores, ¿no sería hasta egoístamente mejor? Sería fabuloso para él, el beneficio, el mejor beneficio. Más que Rafa, y la frase esta de Dios proveerá, ¿dónde se ve? En la iglesia. La confianza. Sí, ya se solucionará, ya vendrá. Tiene también doble cara, ¿no? Puede ser una forma de escapar, escabullirte, de liberarte de esa responsabilidad, o podría ser un reconocimiento de que lo que a veces decimos, pero hay que entenderlo con intuición. Nosotros no hacemos nada, todo se hace. Entonces la confianza en que siempre que pongas en marcha en tus mecanismos, no esperar ahí pasivamente que Dios te lo haga, sino realizar, pues entonces hacerlo. Esto lo hemos tratado seguramente en varios temas, de alguna forma. Sí, mirar hacia arriba, pero también actuar hacia abajo. Quizá en la charla que di sobre las invocaciones, las oraciones, los mantras, las meditaciones, también eso sí se puede hacer, pedir, pero también si no actúas, si no trabajas, pues el caso que te venga va a venir con una carga extra
y por lo tanto, en síntesis, pedir pero también hacer, que sea también como una ayuda merecida porque tú también haces y no esperas con un ego que disfruta con la pasividad y con la inercia. La pasividad, la inercia, es una de las fuerzas de la naturaleza. Los orientales lo llaman tamas, hablan de tamas, rajas y sattva, en 3 niveles, la inercia de la materia. Y aquí se manifiestan los seres humanos también, la apetencia por lo pasivo.